fundamental en algunas patologías. Por ejemplo, ¿en cuándo pediría una placa de cráneo? Bueno, o sea, ¿qué puede abrir? ¿Hoy? ¿Cuándo pedirías? ¿Ah? Una radiografía simple de cráneo. ¿Cuándo pediría? ¿En cuál? En fractura, en sospecha de fractura, o sea, en traumatismo encefalocraniano. ¿Nada? Yo ya di hace rato la orden. Ok. Me vas a ayudar entonces de ahí. Ya, ok. Entonces, las radiografías, básicamente, tanto de cráneo y de columna cervical, siguen vigentes. ¿Cuál es su principal indicación en los traumatismos? La placa de cráneo es importante en los traumatismos encefalocranianos cuando sospechas fractura, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene importancia esto? Por las connotaciones de tratamiento. Una placa simple de cráneo te puede ayudar a tipificar una lesión potencial de la corteza que puede ser que se infecte y ahí surgen las meningitis posteriores al traumatismo o que exista una epilepsia postraumática. Y entonces es importante. Y la otra imagen de radiografía simple viene a ser a nivel de la columna, donde fundamentalmente te permite ver las posibilidades de que exista, tú quieres que señale con eso, ¿no? De que exista la altura del cuerpo vertebral en el tamaño adecuado y la posición de las vértebras. Esto es válido para la columna cervical, la dorsal y la lumbar. Por ejemplo, ¿qué denota esta placa radiográfica simple de columna cervical? Que existe pérdida de la lordose fisiológica, pero después la altura vertebral está adecuada, ¿no es cierto? Y no hay desplazamiento en el plano antero-posterior, ¿no?, que sospeche de que pudiera haber alguna lesión generalmente traumática. Esta es una radiografía en la cual claramente denota una escoliosis dorsal. Otro examen que es de imagenología viene a ser la tomografía cerebral, que definitivamente a partir de su aparición ha marcado un hito en el diagnóstico de muchas patologías que supuestamente no tenían un diagnóstico claro y las tipificamos como patologías idiopáticas, en el caso de epilepsias, o de patologías isquémicas y era una hemorragia cerebral. Entonces eso nos ha abierto bastante el panorama. Acá lo que quiero resaltar es básicamente lo que ustedes deberían reconocer siendo no especialistas. El parénquima cerebral en la tomografía normalmente tiene una densidad que suele llamarse isodenso. Todas las imágenes que se parezcan al cráneo se van a llamar hiperdensas. Todo lo que se asemeja al contenido del líquido cefaloraquídeo, que es oscuro, van a ser hipodensas. ¿Ok? Entonces, uno que debe ver en la tomografía cerebral, justamente eso, cómo está la densidad del parénquima. En primer lugar, si hay algo que es hipodenso, es decir, que se asemeja al contenido del líquido cefaloraquídeo, o algo hiperdenso, que se asemeja a la calota, ¿no?, del hueso. Lo otro que uno tiene que saber es la línea media adecuada, porque justamente cuando existan lesiones puede haber desplazamiento de la línea media. Y el tercer elemento es el tamaño de los ventrículos laterales. Entonces, este es una tomografía normal en que el parénquima es isodenso y la línea media está en su sitio, no hay desplazamiento y los ventrículos laterales están normales. ¿Ok? Son los tres elementos que ustedes deben reconocer en una tomografía cerebral para tipificarla como anormal o no. Acá, por ejemplo, ¿qué apreciamos en esa tomografía? Que en el ventrículo lateral derecho, es probable, puede ser izquierdo también, tiene una asimetría ventricular por mayor volumen del ventrículo lateral, ¿no es cierto? No nos está diciendo la causa, solamente nos describe el hallazgo. El radiólogo no va a decir qué cosa es, eso ya es la historia clínica, ¿no es cierto? Entonces vemos que hay una asimetría, y no solamente asimetría, sino el volumen también. Acá hay una hidrocefalia, porque normalmente los ventrículos tienen un ángulo más cerrado, aquí es un ángulo más abierto, más obtuso. Entonces ahí ya de por sí ya es anormal, ¿de acuerdo? Acá, para ver el parénquima de este lado, ¿qué está demostrando? Una lesión de tipo hiper o hipodensa, hiperdensa, y que es ovoide, que hace efecto de masa, logra desplazar la línea media
Y vemos que además los ventrículos están diferentes. Significa que la sangre ha invadido el sistema ventricular. Entonces, acá es una hiperdensidad parietal con inundación ventricular. Es casi seguro que se trata de una... ¿De qué patología? Una hemorragia cerebral. ¿Ok? Entonces, esta es una zona hiperdensa con efecto de masa, porque desplaza la línea media y ha inundado el ventrículo. Entonces, mejor dicho, inundado no, la misma densidad del parénquima se encuentra en el ventrículo, nada más tiene que ser sangre. ¿Ok? Entonces eso se llama una hemorragia parenquimal con inundación ventricular. Pero ya saben que no es normal. En los últimos años, con respecto a lo que vendría a ser el otro estudio de imagenología, es la resonancia magnética. Es muy importante, por ejemplo, la resonancia magnética a nivel de columna. Nos ha ayudado a encontrar patologías que casi con las radiografías simples pueden pasar desapercibidas. Entonces, ¿qué vemos en una resonancia? ¿No? El espacio intervertebral. Y en el espacio intervertebral, ¿qué estructura anatómica hay? El disco intervertebral. Normalmente el disco intervertebral es de contenido de agua, por lo tanto es hiperintenso, se ve blanca. Y eso es lo normal, ¿no es cierto? Cuando comienza a degenerarse, el disco ya no es tan blanco, viene a serse casi oscuro, ¿no? Hipointenso, y puede haber de repente alguna irrupción del saco, ¿no? Que envuelve la médula y quizá hablaría de una protusión como una hernia. Y otro elemento que vemos es el canal, ¿no? Donde se encuentra la médula. A propósito, ¿se acuerdan en qué nivel anatómico termina la médula? D12, D11, L4, L3. Claro, en niños es más abajo y en el adulto es L1, L2. Por eso la punción lumbar, ¿en qué espacio se hace? Entre L4 y L5. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces esta es una resonancia magnética que es anormal, porque lo que estamos viendo que el tejido intervertebral, que es el disco intervertebral, acá ha sufrido desgaste, ¿no? Ya no hay líquido, y por lo tanto, ¿cómo ven la densidad, la intensidad diferente? Y no solamente eso, sino ven la superficie ósea alterada, y sobre todo hay una protusión del canal intracanalicular, sospechando pues probablemente una hernia discal, ¿de acuerdo? Entonces claramente se ven los cambios degenerativos, ¿no? Que se pueden dar en cualquier edad. Esta es una resonancia magnética cerebral. ¿Cuándo es que usualmente vamos a la resonancia magnética? Cuando la lesión que sospechamos no la evidenciamos en la tomografía, o cuando hay dudas para clasificar si se trata de un quiste o de un tumor o de un granuloma de cualquier tipo. Entonces ahí con tomografía con lesiones sospechosas o tomografías normales en que sospechas lesión estructural y no la evidencias, entonces vas a la resonancia magnética. No es un estudio de rutina, el médico no se debe saltar la tomografía, debe ir a la resonancia después de un análisis de la tomografía, ¿de acuerdo? No debes quemar etapas en algún momento, más aún que es el costo elevado también. Acá, por ejemplo, hay una hiperintensidad, ¿no? Es la zona blanquecina alrededor de los ventrículos. Cuando el otro día comentábamos, por ejemplo, de la esclerosis del lóbulo temporal, esclerosis mesial del lóbulo temporal, causa frecuente epilepsia refractaria al tratamiento, la resonancia magnética puede ser un hallazgo anormal. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, a través de la punción lumbar, que es la zona más frecuentemente donde retiramos este componente corporal, es un examen que en los últimos años, no cabe la menor duda, que está limitado a dos grandes patologías. ¿A cuál, doctor? ¿Ah? Infecciones, ¿de acuerdo? Puede ser meningitis, ya sea viral, bacteriana, tuberculosis, puede ser parasitosis, quiere estudiar Western blot de repente, o puede estudiar un granuloma T también de repente, ¿no? Ok, infecciones, eso sigue siendo vigente. ¿Y lo otro cuál podría ser? Hemorragia subarachnoidea, ¿de acuerdo? Entonces, en esas son las indicaciones precisas. Ahora, si yo quiero estudiar estudio de Papa Nicolau, también puede ser porque puede haber la sospecha de un tumor con infiltración meningia,
Entonces la tomografía es normal, pero el líquido puede ser Papanicolau positivo. Entonces también podría ser una indicación. Ya pasaron los tiempos en los cuales en las lesiones vasculares cerebrales hacíamos punción lumbar, ¿no? Entonces eso ya no está, por ejemplo, vigente. Normalmente la presión del líquido cefalorraquídeo no debe ser más de 180 o 200 milímetros de agua o 20 o 18 centímetros de agua. No es de mercurio, es siempre de agua, ¿ok? ¿Y por qué de agua? Porque realmente la medida se hace con una cubeta, por decir así, con un medidor que puede ser cualquier tubo que pueda subir, lo mío es con una regla incluso, y simplemente la subida por presión del líquido cefalorraquídeo es lo que tú equivales a una regla, y por lo tanto, como es líquido cefalorraquídeo, se llama el equivalente en agua. No es que sea el agua, es el líquido solamente el que sube por este tubo. Entonces, hipertensión endocranial se llamará cuando tengas una presión por encima de 200 milímetros de agua o 20 centímetros de agua. ¿Ok? Normalmente el líquido cefalorraquídeo se denomina que es cristal de roca, porque es transparente, es incoloro. Normalmente no deben existir glóbulos rojos, y que es el GR que dice acá, ¿no? Y normalmente, ¿cuántas deben ser las células del líquido cefalorraquídeo? No más de 5 células, y todas deben ser usualmente linfocitos, glóbulos blancos. Entonces, no más de 5 células, ¿de acuerdo? Cuando existen más de 5 células, ¿cómo se denomina ese término? Pelodocitosis. La proteína del líquido cefalorraquídeo, de acuerdo a los laboratorios, puede variar, pero el estándar corre entre 15 a 45, 20 a 40, 20 a 45 miligramos por ciento, o miligramos por 100 mililitros, ¿no es cierto? Encima de eso se llama hiperproteinorraquia. Normalmente hay una característica acá. Normalmente las globulinas tienen alto peso molecular y normalmente no deben atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no debe existir globulinas en el líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, si un paciente tiene de repente 45 miligramos por ciento de proteínas, está normal. Pero si el laboratorio te describe que tiene una cruz de globulinas, y es un líquido anormal. La presencia de globulinas ya lo hace anormal el líquido cefalorraquídeo. Normalmente no debe existir. Es decir, todo el recuento de las proteínas son, si no hay globulinas, ¿qué cosa es todo? Es albúminas, pues, ¿no? Es albúminas. O sea, todo esto es albúminas normalmente. Encontrar globulinas es un líquido anormal. Muy anormal en lesiones micóticas, tumorales, etcétera, etcétera. La glucosa en líquido cefalorraquídeo normalmente debe ser las 2/3 partes de la glucosa sanguínea. Por lo tanto, para hablar de hipoglucorraquia debería tener un criterio de cuánto está en la sangre, ¿no? Y cloruro no lo he resaltado en amarillo porque es un examen que no me reporta muchos hallazgos, así que sin mayores comentarios. La punción lumbar es un examen cruento, ¿sí? ¿Debería pedir consentimiento informado para hacer una punción lumbar? También. Entonces no hay que pasar por alto esto. Como es un examen cruento, de todas maneras produce malestar durante el examen. Por lo tanto, la técnica adecuada es muy importante. Usualmente se coloca al paciente en decúbito lateral lo suficientemente en flexión para que el espacio intervertebral por donde yo voy a entrar con mi aguja se amplíe. Si yo estoy ahí, está cerrado, y si yo hago esta flexión muy forzada, el espacio se abre y me permite entrar con mayor tranquilidad. Pero cuando a veces toco el hueso, puede producir dolor. Y si toco una raíz, desencadena dolor irradiado. Entonces hay que tener cautela. Van haciendo el examen y le dicen al paciente si tiene algún disconfort, ¿no es cierto? Ok. Y los problemas que pueden originar después del examen puede ser un dolor de cabeza cuando ha sido un líquido en cantidad muy alto extraído, ¿no? O puede haber sido una punción traumática y puede producir sangrado en el conducto raquídeo. Y está contraindicado en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son los hallazgos de un líquido cefalorraquídeo anormal? Si yo veo macroscópicamente el líquido turbio o opalescente, estoy sospechando que ya hay incremento de células. Y entonces ya no es normal.
o puede ser el incremento también de proteínas, lo cual también no es normal. Si luce sanguinolento o rojo, es evidencia de que hay sangrado. Pero si es marrón o anaranjado, suele ser que ha surgido un sangrado de muchos días atrás o que existe mucha cantidad de proteínas. Y obviamente el aumento de la presión es incremento de hipertensión intracraniana. ¿Cuándo se elevan las proteínas? Cuando hay muchas causas, no es nada específico realmente. Ok, y ya hemos dicho las causas. ¿Alguna pregunta sobre el líquido cefalorraquídeo de punción lumbar? A ver, entonces ya que no las hay, la hago yo. Doctor, el de Celestito, así de cristal parece, ¿no? Ok. Dime, ¿con qué aguja hago una punción lumbar? ¿Con qué tipo de aguja? Estás en un centro asistencial y la familia no tiene por qué saber y tiene que comprar el material, no siempre tenemos el material ahí. Se te acabaron las agujas y de repente tú ya estés ahí. ¿Cómo pedirías la aguja? ¿Qué aguja es? ¿Quién sabe qué aguja es o qué tamaño es? Porque tengo que hacer la orden, ¿no? El médico tiene que prescribir, entonces no me va a traer una aguja inadecuada. No, 20. ¿Ok? Entonces tiene que ser una aguja. Ahora, ¿hay descartables o hay también las que usan para la anestesia? ¿De acuerdo? Entonces mucha cautela sobre eso. ¿Ah? Una gota, mejor dicho, 1 centímetro cúbico, ¿cuántas gotas hay? 20, ¿no es cierto? Electroencefalograma. ¿Han visto alguna vez un electroencefalograma? A ver, que levanta la mano, ¿quién ha visto un electro? ¿Nunca nadie? A 1, 2, 3. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ya no se ve tanto electroencefalograma? No es que no existan pacientes que lo ameritan, sino que el médico otra vez saltó la valla. Entonces, un paciente con trastorno de desorden epiléptico se salta y va a la resonancia de frente. Y se salta lo que yo le decía el otro día. El electroencefalograma les evalúa un estudio funcional y una tomografía o resonancia es un examen morfológico. Son complementarios en un momento determinado. Y entonces el electroencefalograma es básicamente un estudio que no es invasivo, no requiere consentimiento informado y lo que te va a ver es actividad eléctrica cerebral. ¿De acuerdo? La técnica internacional, sea en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Dinamarca y en el Perú, es Sistema Internacional 1020. ¿Por qué se llama así? Porque si ustedes denotan o ven de que las medidas que va entre el nacimiento de la pirámide nasal hasta la prominencia occipital, todo es una medida universal única y sobre la cual, dividiendo los espacios entre el 10% y el 20%, es donde se colocan los electrodos. Entonces, eso es sistema 10-20. Entonces, si yo mido esta distancia, en un adulto más o menos son 23 centímetros, significará que colocaré el primer electrodo 2.3, 4.6, 4.6, 4.6, 2.3. Eso en la línea axial y coronal se colocan líneas virtuales, por supuesto, y de acuerdo a eso se van colocando los electrodos, y en forma internacional lleva una letra que significa la zona anatómica, frontal, obviamente todo esto es frontal, central, temporal y occipital. Entonces, las letras es la letra de la zona anatómica que está explorando el electrodo. Y los números son, universalmente, los impares el lado izquierdo y los pares el lado derecho. Entonces, el trazado te dice el neurofisiólogo que hay un trazado en la región frontoparietal izquierda. Significa que en la zona FP1 o F3 es donde ha encontrado una lesión. ¿Ok? Esos son siglas universales, independientemente del idioma donde estás siendo registrado el trazado. Se recomienda, la ILA es la Línea Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que ha, digamos, normado algunos procesos que creo que no son materias en este momento de comentarios. Solamente para comentarles lo que ya decimos el otro día, de que el paciente debe tomar su medicación regular,
Sí existen contraindicaciones. ¿Cuál sería? El de reposo no hay problema, lo puedes hacer en todos los pacientes. Pero la hiperventilación, que es un mecanismo que tienes que forzar para que haya cambios metabólicos, lo tienes que hacer en cualquier situación, excepto hipertensión ucraniana, en una embarazada que puede estar en el último trimestre o un paciente ABK positivo. Entonces, ¿no? Hay que tener un poco la información clínica para poder hacerlo. Usualmente lo hace una persona que no es médico. La utilidad del electroencefalograma sigue siendo actualmente vigente para lo que es epilepsia, para lo que es coma o muerte cerebral, y hasta hace 2 años yo les comentaba que la ley de trasplante de órganos exigía el electroencefalograma 2 por lo menos basales con isoeléctrico para que puedas definir como muerte cerebral legal y por lo tanto donar. Actualmente ya no exige eso la ley de trasplante de órganos. Lesiones de desórdenes metabólicas o focales. ¿Qué encontramos en un electro anormal? Son anormalidades en la actividad eléctrica, que pueden denominarse como puntas, en inglés el spike, no se define como espiga, sino puntas. Spike en inglés y puntas en castellano, no son espigas. O puede ser punta onda, o puede ser polipuntas, o polipunta onda, ¿ok? Todos son trazados anormales. Este es un trazado basal, por ejemplo, normal, ¿no? El otro día me comentaba alguien sobre el tipo de actividad eléctrica cerebral, no sé si había venido. Me comentó cuáles son los 4 ritmos que hay en el electroencefalograma. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, alfa, beta, delta y teta. Son las 4 ondas que existen. Solamente que en el adulto es normal la actividad alfa y la actividad beta. Y es anormal la actividad teta y delta en el adulto. Conforme va creciendo el niño, puede tener delta, va creciendo, delta, teta. Va encima de los 8 años, ya no debe ver delta, solamente actividad teta y aparecer alfa. Y finalmente en alfa y beta, ¿no? Es más o menos la progresión. Pero en el adulto normalmente es el alfa y beta. Este es un paciente que está en reposo, se le hizo un trazado electroencefalográfico de reposo normal y cuando hiperventila se aparece una actividad de mucha gran amplitud y que son una actividad muy lenta que es muy diferente al trazado de reposo, ¿no? Entonces lo que uno visualiza es la amplitud y la duración de las ondas en un segundo. Y obviamente el mismo paciente cambia la actividad eléctrica, ¿no? Entonces eso dependiendo en qué momento está para definir que es anormal. Probablemente esto sea una actividad normal, dependiendo de la edad también. ¿Alguna pregunta sobre el electroencefalograma? Sí. ¿Y es patológico? Este sí es un patológico, pero va a estar supeditado a la edad. Por ejemplo, esto podría ser en un niño relativamente normal, excepto por la amplitud de las ondas. ¿De acuerdo? Entonces, ondas muy amplias y muy lentas es un trazado anormal. Definitivamente, en un adulto que haga la hiperventilación, esta actividad ya es anormal. En un niño, dependiendo de la edad, podría ser dependiendo del momento en que está hiperventilando. Entonces, es muy importante eso. O sea, el trazado electroencefalográfico es muy importante durante los 20 minutos que el técnico, quien registra el trazado, esté atento a la actividad. Porque cuando yo abro los ojos, la actividad alfa desaparece. Entonces, tiene que estar viendo, cierra los ojos, manténgase tranquilo, no respire, ya dejamos respirar, respire normal. Es muy importante porque puede haber falsas interpretaciones. Vamos a terminar la parte neurofisiológica con electromiografía y potenciales evocados. Yo lo que quisiera aclararles es, ustedes se acuerdan seguro de esto, un poco medio, digamos ya antiguo, ¿no? Ustedes saben que el componente motor se forma por la primera motoneurona, que es la vía córtico-espinal. Gracias. Finalmente hace enlace en la segunda motoneurona, que va a terminar en la actividad muscular. Entonces, la integridad de toda esta vía nerviosa hace posible que movilice mis extremidades, por ejemplo, adecuadamente. ¿Ok? ¿Qué cosa estudia la electromiografía? La electromiografía solamente te va a estudiar de lo que significa
desde la segunda motoneurona, la raíz, el nervio, la placa mioneural y el músculo. Es decir, si un paciente tiene lesión de primera motoneurona, no está indicada la electromiografía. La electromiografía te va a permitir estudiar desde lo que es el cuerpo de la segunda motoneurona, que está ubicada en el asta anterior, ¿no? Como pueden ser las lesiones de polio, esclerosis lateral amiotrófica, con compromiso de atrofia espinal, y hacia la periferia. ¿Ok? No evalúa vía piramidal, sino desde la segunda motoneurona hacia la parte periférica. Entonces, me evalúa cuerpo neuronal, evalúa raíz nerviosa, plexo, porque es el conjunto de raíces, nervio, la placa mioneural y finalmente el músculo. Todo este componente anatómico es accesible el diagnóstico con una electromiografía adecuadamente hecha. Es decir, con los hallazgos de una electromiografía me permite ver si hay lesión de la segunda motoneurona, de la raíz, del nervio, de la placa mioneural o del músculo. Los hallazgos son muy característicos en cada etapa, digamos, anatómica. Pero no cabe la menor duda que un buen examen neurológico es importante, porque si no es un examen muy cruento, porque como se alisa normalmente con agujas, ¿no? Este es un equipo muy moderno, por ejemplo. Como realizo con agujas, en tanto no tenga idea qué es lo que voy a encontrar, voy a poner agujas, agujas y agujas, y resulta que el paciente termina muy adolorido, termina quejándose, que le parece que le han hecho acupuntura para algunos, otros que es muy traumático porque es muy doloroso, además que pasa descarga eléctrica, que son microvoltios, pero igual les puede resultar. Entonces, fundamental es una historia clínica adecuada. ¿Okay? Entonces, la primera parte es la electromiografía, ¿de acuerdo? Y la segunda parte es la velocidad de conducción nerviosa, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿cuáles son los hallazgos de la velocidad de conducción nerviosa? Para miembros superiores encima de 50 metros por segundo y para miembros inferiores por encima de 40 metros por segundo. Significa que hallazgos menores de estas velocidades estamos frente a una neuropatía probablemente. Entonces, encima de 50 en miembros superiores y encima de 40 en miembros inferiores. Adicionalmente, la electromiografía tiene también una utilidad cuando lleva una técnica especial. Cuando un paciente, mujer, joven, me refiere que tiene diplopia durante el transcurso del día, durante el transcurso del día se agota, estoy sospechando que tengo un síndrome miasténico, de fatigabilidad. No es déficit motor, sino fatigabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La prueba que es especial para ver eso justamente, la fatiga muscular. Entonces, hacemos una estimulación repetitiva que se aplica en 3 a 5 estímulos por segundo, repetitivamente, en el nervio, en el músculo abductor corto pulgar, y lo que vemos en síndrome miasténico es decremento del potencial. Ese síndrome miasténico tipo miastenia gravis. Y si es lo contrario, que incrementa, es el síndrome miasténico tipo Lamberton, que es todo lo contrario. Lamberton es importante porque se asocia mucho a tumores, sobre todo de pulmón. ¿Okay? Es un varón que tiene igual diplopia, cansancio, es un hallazgo totalmente diferente a lo anterior. Decremento en la prueba de agotamiento muscular es miastenia gravis. Aumentos, Lamberton. La prueba de tensilón es cuando el paciente, por ejemplo, está con diplopia, que es una forma muy frecuente de la miastenia gravis. Tú le pones la prueba endovenoso con mucha lentitud porque puede haber vómitos y el paciente en ese momento recupera. Finalmente, ¿qué es la miastenia? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Es una desminimizante, no necesariamente. La neurología tiene mecanismo de enfermedad infecciosa, autoinmune, es desminimizante, degenerativa, tumoral, traumática, vascular. ¿La miastenia gravis de qué tipo es? Autoinmune, no es desminimizante. Entonces, el autoinmune significa que hay una autoagresión con anticuerpos. ¿Contra quién van los anticuerpos en la miastenia gravis? Contra los receptores acetilcolina. Entonces, por eso es la fatigabilidad. Con el tensilón lo que haces es, momentáneamente, le das la facilidad para acetilcolina, entonces en ese momento se abre los canales y facilitas y recuperas
lo que dejaste de trabajar, usualmente la forma ocular. ¿Cuándo no se debe hacer la electromiografía? En tanto usamos agujas, todo paciente que está anticoagulado, porque puede ser hematomas. Entonces uno debe tener la historia clínica clara, o con alteraciones hematológicas, o pacientes con marcapaso. Como yo descargo electricidad para hacer estímulos, puedo producir una demanda inadecuada al marcapaso. O pacientes que pueden potencialmente ser portadores de enfermedades infecciosas transmisibles. Esto es relativo, si yo tengo guantes, que es difícil de hacer, en fin, o yo la aguja tengo mucha cautela, pasar lo otro, ¿no? Y inmediatamente tengo que descartar como todo material. Pero siempre hay que tener la historia clara sobre esto. Lesión axonal es básicamente una electromiografía normal. Lesión de la mielina es el enlentecimiento de la velocidad de conducción nerviosa. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Axonal es disminución del potencial de acción muscular en la electromiografía, y lesión de la mielina es disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Entonces son cosas que se pueden dar al mismo paciente simultáneamente, pero hay enfermedades que te dan mucha componente desmielinizante o mucho componente axonal, pero puede haber la combinación de ambas, como sucede en algunas patologías. En el caso de la parálisis facial, usualmente la electromiografía te va a ayudar a definir quizá pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente, usualmente, ¿cuánto te toma para recuperarte en la parálisis facial? A Frigore, ¿no? Hacer la idiopática. ¿Ah? No, en el mejor de los casos 3 semanas, y usualmente hasta 3 meses. Pero cuando tú pasas de las 3 semanas y no hay ningún grado de recuperación, es casi probablemente que exista un componente más que desmielinizante axonal. Entonces tú vas a la electromiografía para establecer el pronóstico de la lesión. ¿Okay? Entonces tú sabes qué tanto se va a recuperar o no en cuanto a los hallazgos. Entonces se puede hacer dependiendo en qué momento lo necesitas hacer. Si tú ves que ya la segunda semana o la tercera semana hay notoria mejoría, usualmente no haces la electromiografía. Usualmente uno va, ahora, si yo tengo una cirugía temporal, una cirugía óptica y hay una parálisis facial, bueno, también, ¿no? Porque ahí va a haber la severidad del compromiso facial que se ha dado en la cirugía de repente, ¿no? Entonces, básicamente es para establecer el pronóstico o para encontrar el grado de lesión, si es mielina o si es axonal. ¿Sí? ¿Está bien? Potenciales evocados. Este es un examen ya más específico realmente, y en los últimos tiempos lo que usualmente era para uso de patologías neurológicas como por excelencia son las enfermedades desmielinizantes, la esclerosis múltiple, se ha extrapolado a patologías muy diversas. Así, por ejemplo, existen los potenciales evocados visuales que en el momento actual su aplicación inclusive va desde lo que es glaucoma, de las lesiones maculares. En el prematuro, por ejemplo, también se usa potenciales evocados visuales y te permite ver el grado de recuperación, de lesión o no de la retina, en el caso de prematuridad. ¿Por qué es importante los potenciales evocados? Porque es un examen que no entra la voluntad, por decir el paciente. Es decir, si el paciente dice no ver, claramente tú puedes descartar simulación con estas pruebas. Los potenciales evocados, a diferencia del electroencefalograma, por ejemplo, no son influenciados por los fármacos o con los anestésicos, por lo tanto, es su utilidad. En los casos de visuales, te permite visualizar o evidenciar si hay lesión, como les comentaba, de la retina o la lesión de la vía nerviosa propiamente dicha. Y su aplicación inicial, no cabe la menor duda, fue en la esclerosis múltiple, pero ahora ya lo usan los oftalmólogos con bastante frecuencia. El otro tipo de potenciales evocados que tenemos, porque son 3, es el auditivo. Igualmente el auditivo, quizá lo hicimos mucho en la época, y como que es ahora, en el estudio de potenciales evocados en la esclerosis múltiple. Sin embargo, ahora el paciente que es sometido a una cirugía óptica, también el otorrino lo puede usar. En los casos también de el paciente refiere un trauma, ¿no? Trabaja en la mina, en una fábrica con mucho ruido, dice no escuchar y hace un juicio a la empresa, qué sé yo, también, ¿no? Puede descartarte la eventualidad de un paciente simulador.
Y la base es lo mismo, ¿no? Como en la electroencefalografía, el registro de ondas a través de un estímulo, que en este caso es el estímulo auditivo, ¿no? Se puede ver entonces en lesiones periféricas o en lesiones centrales. Y es básico en los niños también prematuros o sometidos a drogas ototóxicas. Y esclerosis múltiple es una lesión, es una enfermedad que ha visto mucho su base diagnóstica en este tipo de exámenes. Finalmente, el otro tipo de potenciales evocados son los somatosensoriales, que son más difíciles de realizar, pero usualmente se usan como monitoreo intraquirúrgico cuando se hace cirugías de columna. Recorre desde el estímulo de nervio hacia la región cortical. Vamos a ver. Y finalmente, ultrasonido de neurología. Acá tenemos dos posibilidades. Que tengamos el ecodoppler y el Doppler transcranial. El ecodoppler tiene su diferencia en el Doppler transcranial. En el ecodoppler te permite visualizar pared, o sea, te permite visualizar si un vaso está obstruido o no. Esa es la gran ventaja en relación al Doppler transcranial, ¿no? Entonces estudia arteriosclerosis, ¿no? Precisando la topografía y si hay una lesión ulcerosa o no. En el caso del Doppler transcranial, básicamente accedes a los vasos del cráneo a través de las ventanas y lo que te permite ver es flujo, pero no morfología del vaso realmente, ¿no? Son las ventanas a través de las cuales se puede insonar, ¿no?, la perfusión. Ok. Y acá una pregunta, la colega, el tema fue a raíz de una pregunta. El VIH tiene varias formas en realidad. Cuando tú revisas neuropatías periféricas y en VIH hay varias formas que se pueden dar, pero obviamente puede ser el mismo VIH o pueden ser los fármacos también o las infecciones oportunistas, pero usualmente se pueden dar ambos componentes, desminimizante y axonal, ¿no? Pero puede haber patología puramente desminimizante, entonces hay solamente componente distal nada más, pero puede darse la otra forma que es lo más común, ¿no? Pero puede darse todas las formas de neuropatías periféricas. A raíz